Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a los espacios, en este caso, de debate de Más Televisión, eso sí, en Ahora Ciudad Real, donde intentamos analizar un poco y echar un pulso a la actualidad regional, y para ello lo hacemos con nuestros invitados, a quien sin más dilación vamos a comenzar a presentar, y lo hacemos con Valentín Cortés Valentín, en este caso diputada regional por el Partido Popular. Bienvenida, porque esta es además tu primera ocasión en la que nos acompañas en esta tertulia, que espero que te sientas muy a gusto, porque es de lo que se trata, y que entremos en un debate que sea intenso, concernente sobre todo, y con respeto, como ya sabemos que se suele hacer en esta casa. Miguel González Caballero, diputado regional del Partido Socialista, bienvenido una vez más. Gracias por acompañarnos, además, también en estos espacios. Sé que son difíciles porque las horas son un poco complicadas en este sentido, pero gracias de verdad por acompañarnos. Mario Herrera de Podemos, gracias también por estar con nosotros una vez más. Tenemos que disculpar al representante de Ciudadanos, no ha podido venir, sabemos que lo ha intentado hasta última hora, pero bueno, como estamos diciendo, es complicado también conjugar un poco ambos aspectos, ¿no? Pues el trabajo y el ocio, en este caso la televisión, que es lo que intentamos que sea este espacio de debate en esta tertulia. Vamos a comenzar ya hablando directamente, porque vamos a romper un poquito el hielo con estos datos de la EPA que se presentaron recientemente, ¿no? Donde nos venían a decir que en Castilla-La Mancha había 6.200 parados más, una tasa del paro del 20,68%. Sí que es verdad que es un trimestre aparentemente malo en los primeros índices, se suele decir, pero bueno, la esperanza y los brotes verdes de los que se hablan tanto de un lado como de otro, y los partidos políticos y de la patronal, comienzan quizás a hacerse más visibles y sobre todo más fuertes. Cortés, si quieres, para empezar tú rompiendo el hielo. Los datos, lo que se acaba de dar tú, son los datos de la EPA y evidencian, evidencian más que nunca la denuncia que lleva haciendo más de 2 años el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular. Y es que las políticas del señor García Page, las políticas con Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha son un lastre para la creación de empleo. Somos el furgón de cola en el crecimiento de empleo a nivel nacional, y estamos también perdiendo el tren, a niveles de la media nacional también, en parámetros económicos tan importantes como el desarrollo económico, el crecimiento económico, la creación de empleo, la creación de riqueza y sobre todo también la confianza de las empresas. Se está perdiendo la confianza con las empresas. Así es que lo que tenemos que hacer, estamos retrocediendo en nuestra región, y lo que hay que hacer es tomar medidas cuanto antes, medidas reales, medidas valientes, medidas de verdad eficaces, porque si no, de que nos demos cuenta va a ser demasiado tarde para Castilla-La Mancha. Miguel, además estos datos coinciden en el tiempo, no en el mensaje, con otros datos de otras noticias como las exportaciones mayores, la mayor creación también de empresas. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Bueno, realmente el dato yo creo que hay que empezar dejando las cosas claras. O sea, cuando hablamos de EPA, hablamos de una encuesta. Y cuando hablamos de paro, hablamos de los datos del paro que da el Ministerio de Trabajo en este país. Y los datos de paro del mes de abril lo que reflejan es una bajada del paro a nivel nacional y también en Castilla-La Mancha, en el que el paro en el mes de abril ha disminuido en 3.500, es decir, hoy hay 3.500 parados menos en Castilla-La Mancha. Creo que si hacemos una valoración no solo a nivel de exportaciones, no solo a nivel de creación de empresas, en los últimos 3 años se han creado más de 7.000 nuevas empresas frente a las 4.200 empresas destruidas en la anterior legislatura. No solo si hacemos esa valoración, sino si hacemos una valoración en estos 3 años de la bajada del número del paro, vemos cómo se han disminuido las listas de paro en casi 60.000 parados, con 55.000 ocupados más. Creo que Castilla-La Mancha ha pasado los peores años, los años más negros de paro en esta comunidad autónoma. Y lo que trabaja el gobierno de Emiliano García Page, lo que debemos trabajar también todas las instituciones, es precisamente en seguir esa senda, en seguir la senda de la recuperación del empleo. Y empleo que debe ser de calidad. Por lo tanto, creo que también hay que incidir en que no sirve solo con la creación de empleo, sino que hay que crear empleo estable, de calidad, lo que lamentablemente por la reforma laboral del año 2013 vemos que no se está cumpliendo. Creo que para empezar este debate, esas son un poco las bases que podemos decir desde el Partido Socialista. Es decir, se está creando empleo en Castilla-La Mancha, se crea empleo, se ha crecido por encima de la media en estos años. Hoy estamos en la media de crecimiento y por lo tanto creo que esta es la senda y la demostración de que las políticas del gobierno de Emiliano García Page están dando resultado.
Herrera, como lo estamos viendo desde Podemos en este aspecto, porque sí que es verdad que también había que diferenciar un poco lo que son las encuestas de la EPA con lo que son datos también, y sobre todo crecimiento, no crecimiento, porque al final la gente se termina perdiendo unos datos a otros, ¿no? Son datos además que, bueno, pues que oscilan bastante. Eso es, y además yo creo que el problema es que esto una vez más se convierte al final en una guerra de cifras entre los grandes partidos de si anteriormente yo lo había hecho mejor, tú lo habías hecho peor, y al final, creo que ya lo he dicho alguna vez en esta casa, yo creo que las estadísticas se pueden torturar hasta que digan lo que nosotros queramos que digan. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que cuando se habla de los datos de la EPA, y sin embargo nadie habla de las problemáticas reales, y con las problemáticas reales creo que no solo es el número de parados, sino es cómo es ese tipo de empleo. Creo que a día de hoy cualquier persona que tiene un empleo de 2 horas y que se dice que ya no está parada, que ya es una persona desempleada y que ya no cuenta en las estadísticas, creo que al final es un engaño, porque lo único que estamos consiguiendo son trabajadores que efectivamente salen de los datos del paro, hacen que todo esto mejore y parezca que estamos en pleno crecimiento, y sin embargo resulta que al final son trabajadores pobres que no pueden llegar a fin de mes de ninguna de las maneras. Yo creo que cuando se hacen políticas serias, cuando se hacen políticas responsables, y creo que esa es la senda que Podemos siempre ha apostado, ¿no? Por una política responsable de empleo y una política seria, hay que apostar por un empleo estable y un empleo de calidad. Desde luego, con las últimas reformas laborales a las que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, y que incluso con alguna anterior, que venía incluso anterior al Partido Popular, yo creo que se ha hecho poco bien al mercado laboral de este país, porque al final lo único que se ha puesto es una devaluación del mercado de trabajo que permite que en este país se contrate desgraciadamente por debajo del salario mínimo interprofesional, y al final lo que lleva es a devaluar todo el concepto del mercado laboral, y consigue al final que tengamos trabajadores trabajando 10 horas y pagándosele 6. Tenemos trabajadores que en nómina refleja que cobran 800 euros, pero en realidad terminan con 450. Y bueno, yo creo que hay que ser un poco serios y hay que apostar, porque cuando de verdad se recupere empleo, cuando se está recuperando el empleo, creo que el empleo al que tenemos que tender, y creo que habrá que derogar las reformas laborales existentes y empezar a apostar por un empleo de calidad, y ese empleo desde luego no se va a conseguir con el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, y creo que desde Podemos lo tenemos muy claro, y creo que la gente que a día de hoy sufre el paro o son desempleados de larga duración también son conscientes, y es que en Castilla-La Mancha aún así seguimos avanzando a pesar del Partido Popular, porque está claro que cada vez que el Partido Popular tiene cuota de poder, sea a nivel estatal como ahora con ese pacto con Ciudadanos, o a nivel regional cuando gobernaba la legislatura negra de Cospedal, lo que la gente de Castilla-La Mancha, los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha se dan cuenta es que con el Partido Popular a Castilla-La Mancha le va mal, y a la gente de Castilla-La Mancha con el Partido Popular le va mal. Antes dabas una clave, en este caso, con la creación de empresas. Vemos que Podemos tener el plan 9-19, que recogía también varias cosas, igual que el planteaba también el Partido Socialista. Cortes, desde el Partido Popular habéis insistido, además, en los últimos tiempos también en hacer esas políticas de empleo un poquito más concretas, y sobre todo buscando también perfiles, por ejemplo, recuerdo los del campo, ¿no? Las apuestas que estáis haciendo. ¿Vais a insistir en eso? ¿Vais a intentar llegar a un acuerdo en algún momento de las Cortes para que realmente Castilla-La Mancha pues, confirme ese crecimiento? Sí, bueno, antes de nada, cuando hablaban de los datos de la EPA, si quieren que hablemos de datos del paro, podemos hablar de datos del paro. Miguel ha hablado de que son 3.000 puestos de trabajo, 3.000 puestos de trabajo que han aumentado en el mes de abril aquí en Castilla-La Mancha, pero es que en el mismo mes, pero en el año 2015, aumentaron 11.000 puestos de trabajo con el Partido Popular. Entonces, si tan mal va con el Partido Popular, ¿por qué no intenta que vaya bien con el Partido Socialista y con Podemos, que están ahora mismo en Castilla-La Mancha? Es que fijaros que en Castilla-La Mancha, en el mes de marzo, se perdieron 301 puestos de trabajo. Cuando hablamos de un trimestre que es complicado, no, es un trimestre donde se ha celebrado la Semana Santa. Hemos tenido la fiesta de Semana Santa, y se han perdido 301. No, en la única comunidad de Castilla-La Mancha. Aumenta el paro. Perdona, la única comunidad de España ha sido Castilla-La Mancha. Son 301. Ahí está la única comunidad. Parece que es que nosotros no somos tradicionalmente de celebrar la Semana Santa. Pues en Castilla-La Mancha yo creo que una de las que más de comunidades de aquí de España, y se ha perdido 301 el primer trimestre a nivel nacional, no solo en Castilla-La Mancha, es negativo, en el mes de marzo, todos y este año ha sido malo en todos los lugares de España. Si nos da igual, llevando más o menos un tono bajo, podemos hablar así los dos, pero en la única comunidad donde ha aumentado ha sido bueno, pues están los datos de paro. Mira, ya no vamos a hablar de datos de la EPA, ni siquiera de estadísticas. Y te doy yo el dato de que el primer trimestre a nivel nacional es negativo. Uno de cada 5
uno de cada 5 también parados hay que ver lo pone las perspectivas de Castilla-La Mancha. crecimiento europeo, Lo que pone Paje, es cierto, ¿no? existe una ralentización a nivel europeo. Todas las estadísticas y los datos del último trimestre están señalando eso. Por lo tanto, yo creo que al final hay que dejar el juego sucio, ¿no? que cada mes se hace por parte del Partido Popular. Es decir, hay meses malos, Claro. hay meses buenos, Vosotros cuando estéis de pero cuenta habláis de juego sucio. Pero si estamos hablando- Si nos vamos a los datos, ahí si van nos a estar vamos, mucho no, mejor. si ¿no? nos vamos a los Son los datos datos. y nos vamos a la tendencia, hoy en Castilla-La Mancha hay 60.000 parados menos. Hoy en Castilla-La Mancha hemos dejado los años negros de Cospedal, en el que había 300.000 parados en nuestra región, hoy hay 180.000 y, por cierto, hay que seguir peleando para disminuir y para que deje las listas del paro. Bueno. Por lo tanto, la tendencia es positiva y hay que mejorarla, indudablemente, pero no la vamos a mejorar con las políticas negras o las políticas de cero políticas de empleo que hizo el gobierno de Cospedal. Disculpa un momento, En ese Miguel, caso- y yo tengo una pregunta, ¿no? Porque os escucho una vez más, como yo decía en mi intervención, os escucho hablar de, sinceramente solamente se os oye hablar de cifras, sin embargo no se os oye hablar ni de medidas concretas, ni una solución para la gente que sigue parada y desde luego no estamos escuchando hablar, medidas discúlpame que yo te he Bajar los escuchado, Plan de empleo, escúchame que plan yo he adelante. intentado escucharos mientras No, pues tenéis es que vuestra intervención. me pides medidas concretas ahora y yo te las Miguel doy. Entonces, y cuando hablamos de Cortés medidas también. concretas, creo que en Castilla-La Mancha hacen falta muchas medidas concretas. Creo que es el momento de empezar a poner en marcha una política de creación de empleo seria y responsable. Y yo creo que desde Podemos ya hemos hecho ese avance. Nosotros ya hemos ofrecido, por ejemplo, al Gobierno con el Plan 9-19 ciertas medidas que van tendentes a la creación del empleo y además a mantener un empleo de calidad. Creo que hemos hecho un apoyo hacia los autónomos con la reducción de la cuota o cuota cero, igual que se ha hecho en otras comunidades, y yo, por ejemplo, sí que siento la necesidad de lanzar aquí que hay un representante del Partido Socialista para que recojáis ese guante. Yo creo que es una propuesta buena para Castilla-La Mancha. Creo que cuando hablamos de autónomos en Castilla-La Mancha, recordemos que es una de las regiones donde más autónomos hay en relación a la población, y creo, sin embargo, que desde el gobierno regional, desde luego en la legislatura de Cospedal, lo único que se hacía era perder autónomos, asfixiar a la gente que intentaba salir adelante. Pero creo que siguen haciendo falta políticas activas de empleo, y creo que políticas como decirle a todos aquellos autónomos que, oigan, mientras ustedes no cubran el salario mínimo interprofesional, el gobierno regional garantiza que va a poner el dinero suficiente para que ustedes no tengan que pagar la cuota de autónomo. Yo creo que eso, el primer año además es una medida que es económicamente no solo viable, sino que estamos hablando de una cantidad presupuestaria ínfima, y que yo estoy esperando que el Partido Socialista salga a hacer una valoración de aquello y que seáis vosotros. Claves, porque además Mario me ha Te ha interpelado, eso es me ha verdad. interpelado directamente. Pero yo antes y de al que final, respondáis, que hicieras una pregunta, y Mario creo que lo ha lanzado, y antes yo también decía, ¿habría un pacto que estén las tres fuerzas representadas ahora mismo en las Cortes? Si en el caso de extrema necesidad, que creo que bueno que quizás algún día se haya podido producir o pueda producirse, ¿habría un pacto entre los tres para sacar un pacto regional de empleo? Es una pregunta rápida, Podemos hay un pacto con y para Castilla-La Mancha. Es decir, desde Podemos siempre hemos apoyado y vamos a seguir apostando por todas aquellas políticas que son buenas para Castilla-La Mancha, y sería bueno además que el resto de fuerzas políticas quizá dejaran de pensar un poco más en cuál es su perspectiva electoral y empezaran a pensar en lo bueno para Castilla-La Mancha, independientemente de si eso es o no bueno para sus partidos. Con lo cual desde Podemos lo tenemos muy claro, tenemos un pacto por y con los castellano-manchegos y castellano-manchegas, y un por pacto ahí que sí. esa va a ser nuestra Miguel, alternativa. vosotros sí que llegaríais, Cortés. Hombre, también, llegaríamos. claro, Vamos ¿no? a ver si son propuestas buenas, pero vamos a ver con la historia que tiene el Partido Socialista, ya me dirás tú, si resulta que en la única comunidad de España donde se pierde empleo es aquí, tendríamos que ver primero las medidas. Lo que pasa es que me llama mucho la atención que Mario le pida cuando están dentro del gobierno, si simplemente se lo sacan de la chistera o lo sacarán a lo mejor del despacho del no, Ministerio de Defensa, pero ni la EPA ni los datos del sí, Ministerio de sí, Trabajo, aquí ni hemos siquiera las traído los previsiones datos de de la AIRE EPA. dice Aquí lo estamos mismo, hablando de que datos está muy del bien, paro. que a Sé mí que me nos gusta gustan, mucho claro, sé que nos gustan, pero es lo los que datos hay. que saquéis los saquéis del despacho del Ministerio de Defensa cocinados. Claro, pero en los cualquier datos de caso, empleo del creo que Ministro de Defensa. para centrar el Para debate, contestar un poco el porque debate, probablemente sí. en una tertulia tampoco dé tiempo a desgranar todo lo que No, hace obviamente el gobierno tenemos más de temas, Emiliano pero García sí. Paje, pero hoy en Castilla-La Mancha hay una política decidida para los autónomos. Me gusta también el son de Podemos, que habla de autónomos. Este gobierno lo que ha hecho no solo es hablar de autónomos, sino poner
políticas prácticas para mejorar la vida de esos autónomos, para ayudarles. Somos una región preeminentemente autónoma. Se ha reducido la cuota, es más, es que la medida que mencionaba Mario, este gobierno la está aplicando. Es decir, hay una cuota exenta el primer año que un autónomo pone su puesto de trabajo gracias al Plan Adelante. No solo están ese tipo de políticas, también la política de empleo, la política de contratación. Hace cosa de 3 semanas se presentó un nuevo plan de empleo que lo que precisamente no es solo va a ayudar a encontrar a estos desempleados de larga duración, también muchos jóvenes, por cierto, que no encuentran puesto de trabajo, a encontrar un puesto de trabajo, sino que va a ayudar a las empresas a contratarlos. Por lo tanto, todas esas cosas se están haciendo en esta región gracias a un gobierno que es el de Emiliano García Paje. Y yo lo que pido es que que sigamos en esa línea, que sigamos insistiendo en esa línea. Toda propuesta es positiva, ¿no? En los planes adelantes, en los planes de empleo, en los planes de garantía juvenil, en todas las políticas que ha hecho este gobierno, los planes de empleo que pagan otros, los planes de empleo que anuncia el señor García Paje, que se hace la foto, pero que pagan otros. Pero a la pregunta que hacía Asier, es lo único que estáis haciendo. A la pregunta que hacía Asier, si me deja Cortes, Asier lanzaba una pregunta de si ese consenso se puede ver en las Cortes. Sí. Yo lo espero, yo lo deseo. La propuesta que tiene el gobierno de Emiliano García Paje en materia de empleo ha sido apoyada, incluso aportada también con determinadas medidas por Podemos. Pero más allá de eso, existe ese consenso con los trabajadores y empresarios. Este gobierno desde el minuto 1, cuando ha presentado sus políticas de empleo, las ha hecho con los trabajadores y los empresarios. En todos los acuerdos que se han llevado a cabo están los sindicatos y están los empresarios. Y yo creo que eso es muy importante, porque aquí las medidas no se toman como se tomaban en la anterior legislatura de Cospedal por una persona. Aquí las tenemos que tomar entre todos los agentes que están en el empleo directamente. Y creo que eso es positivo. Esperemos que ese consenso social que existe a la hora de apoyar e implementar las políticas activas de empleo que realiza este gobierno se lleve también a una unanimidad en las Cortes. Cortes, tú además estabas dando antes la pausa y decir, bueno, si evidentemente las medidas que nos vais a proponer merecen la pena, claro que sí. Ya, pero es que habla de que han llegado también a un consenso con los empresarios cuando no es así. Además, sabemos que las empresas están llegando, se están fugando, no estamos aprovechando la buena te he dejado hablar, ahora déjame a mí hablar a mí, exactamente. La buena situación. No, es que no estoy mintiendo, claro. Pues mira, tú has estado mintiendo y no te he cortado. Así que aquí hablar. La buena situación estratégica que tiene nuestra región. Otras comunidades sí están creciendo. La buena comunicación, ahora mismo, las buenas infraestructuras que tenemos ahora mismo en nuestra región y no se están aprovechando para nada. Ahora mismo ya los ciudadanos, muchos trabajadores están yendo a Madrid a trabajar y eso es así. Estamos retrocediendo, como decía antes, a los años de antes, que cogían el autobús a las 4 de la mañana y se iban con el latillo a trabajar, pero están yendo a Madrid. Las empresas están yendo a Madrid por la subida de impuestos que impuso el Partido Socialista, también con el apoyo de Podemos, en el año 2016, pero que siguen en 2017 y siguen en 2018. Y eso es así, Miguel, y eso no se puede... por eso es por el que es la única comunidad donde resulta que está creciendo el desempleo. Es así. Un último apunte, pero rapidísimo, porque vamos a la pausa. Ya un poco por la interpelación que había hecho Cortes hacia el tema de impuestos, ¿no? Me sorprende sinceramente, y con esto quiero ser muy concreto, me parece curioso que desde el Partido Popular vosotros os atreváis a decir el tema de los impuestos, porque hay varias cuestiones. Yo quiero recordar que Mariano Rajoy se presentó a las elecciones diciendo yo voy a bajar los impuestos, y lo primero que hizo el señor Rajoy fue subir los impuestos. Y aún así ustedes salen diciendo y acusando en aquellos sitios donde ustedes no gobiernan que hay que bajar los impuestos cuando su gobierno es el que los ha subido, cuando su gobierno es el que ha estado haciendo que cada vez los trabajadores les hagan más barato el despido, cuando su gobierno es el que sigue permitiendo, y no lo dice Podemos, lo dicen los técnicos de Hacienda, que casi 40.000 millones de euros se desvíen anualmente a paraísos fiscales y ustedes siguen sin hacer nada, que después lo entiendo porque efectivamente cuando ocurren cosas como que el exministro Soria se demuestra que efectivamente tiene cuentas en Panamá, efectivamente puedo entender... Vamos a hablar de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana y vamos a hablar de todo. Vamos a hablar también del alcalde de Cádiz, nos ponemos a hablar entonces de otros. Claro, estamos hablando de la EPA, estamos hablando de los datos del paro, estamos hablando... Tú estás gobernando. No te pongas nerviosa, Corte, no te pongas nerviosa. Estoy muy tranquila. Quiero decir que no sé si vais a tener listas... Una pequeña pausa para tomar... Es que, Mario, nos tenemos que ir por las pausas publicitarias son las que mandan en televisión en este aspecto y vamos a regresar en 30 segundos, en nada, y vamos a retomar este tema y tenemos otros dos temas importantes que hablar y seguro que
que surge alguna cosa más y estamos debatiéndole. Denos 30 segundos apenas y volvemos con la segunda parte de Ahora Ciudad Real. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.